dice es, ¿cuál es la base más fuerte? ¿Ok? Entonces, empezamos. ¿Cuál es el concepto de base? ¿Qué es una base? Melanie, ¿puedes encender tu audio, por favor? Sí. Hola, Belén. Eran los que podían aceptar, las especies que podrían aceptar un protón. Exacto. Acepta protones, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es la idea principal. O sea, tenemos que tener claro qué es la base y, bueno, ¿qué es un ácido? Melanie. Ya, las que donan protón, un protón. Ok. Entonces, esa es la idea principal. Tenemos que hacer una diferenciación entre lo que es una base y un ácido. Ahora empezamos a trabajar. Me dijeron la letra C. ¿Ok? Entonces tenemos ahí a dos compuestos. La metanol y un metóxido. ¿Ok? Entonces, Melanie, ¿cuál consideras tú que es la base más fuerte? Melanie. Esa es la, sí. Ya. Creo que, un momento, ¿Cuál es la base más fuerte? creo que la segunda, Esta de aquí. ¿Ya? ¿Por qué consideras que esa es la base más fuerte? porque el signo creo que significa de que puede aceptar ese protón, por eso. Esa, exacto, mira, date cuenta aquí. Vamos a cambiar. ¿Esta molécula se encuentra en su estado neutro, sí o no? Melanie. Sí, porque creo que no tiene Neutro, no cargas, tiene cargas cargas. normales. Ujú. Y este es un anión, ¿verdad? Porque tiene la carga negativa, ¿verdad, Melanie? Sí. Ya. Entonces, ¿qué sabemos de una base? Una base es aquella molécula o aquel compuesto que quiere aceptar hidrógenos. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta molécula tiene una carga negativa. Entonces está reactiva. Entonces está recontra inestable. Reactiva, inestable, tiene la carga negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a querer? Va a querer aceptar, atraer hacia sí los hidrógenos. En cambio, una molécula neutra no, pues está estable, no es reactiva. Entonces, va a poder aceptar hidrógeno, sí, pero no en el mismo grado que en el caso anterior. Entonces, ¿quién va a reaccionar más rápido? El metóxido. Entonces, en función de ese postulado decimos, ¿quién es más básica, el metanol o el metóxido? Decimos que el metóxido es más básica, porque tiene la carga negativa. Esta molécula, esta carga negativa hace que la molécula, el compuesto sea más reactivo, más inestable, entonces va a querer aceptar más rápido a esos hidrógenos. ¿Ok? En cambio, el metanol, que es una molécula neutra, va a querer atraer hacia sí los hidrógenos, sí, pero no de forma tan rápida, sino un poquito más lento. Entonces, el segundo caso viene a ser el compuesto más básico. ¿Ok? Melanie. Sí, está bien. Ok. El siguiente caso. Tenemos este compuesto. Voy a borrar acá. En la E. Tenemos, tenemos, tenemos esto. ¿Ok? Entonces, ¿quién me dice cuál es más básica? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál es más básica?
¿Quién es más básica? A ver, la primera es más básica. Luis, ¿puedes encender tu audio, por favor? Ah, sí. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok. Antes de empezar a hacer el análisis, o antes de empezar a hacer la determinación, quiero que me cuentes cuáles son los factores que determinan la estabilidad de un compuesto, de un ácido o una base. ¿Cuáles son los factores? ¿Te acuerdas? Ah, electronegatividad. Exacto. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué se llama este? El tamaño del... Tamaño. ¿Cuál es el siguiente? La... Ay, se me viene y se me va. No, la hibridación. Hibridación. Hibridación, ok. ¿Cuál es el siguiente? Ya, si hay hibridación también entonces entraría resonancia. Resonancia. ¿Cuál es el siguiente? Ah, Son 5. no recuerdo el otro. El efecto inductivo. ¿Ok? Entonces, estos son 5 factores los cuales determinan la estabilidad de un compuesto y en función de eso decimos si su respectivo elemento también corresponde a un ácido o una base fuerte o débil. ¿Ok? Entonces, tú me dices, Luis, que este compuesto corresponde al más básico. Lo voy a escribir acá. ¿Ok? ¿Qué efectos tú ves dentro de este compuesto en el primero? ¿Qué efectos ves aquí? ¿Que influyen sobre este compuesto? ¿Qué efectos hay? Ah, yo ahí noto tanto electronegatividad, tamaño y también, también que se llama resonancia. Ya, pero aquí en el primer compuesto, qué factor ves? Me dices resonancia, ¿verdad? Sí. Ya, resonancia lo ves de esta forma. Hay este desplazamiento de electrones. Ahí está tu efecto resonante, ¿verdad? Tu efecto resonante. En el segundo caso, también hay un efecto resonante. Sí, a ver, es el mismo. Ya, vamos a dibujarlo. Pasito a paso para poderlo entender, ¿ok? ¿Ok? Entonces, en ambos casos, lo que vemos son efectos resonantes. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. ¿Qué otro efecto ves en el segundo caso? No, Mira, ya comparaste acá. Ambos son iguales. Ahora vas en el sí. siguiente caso, en lo que tiene al costado. Comparas Ya. esto y comparas esto. ¿Cuál es lo diferente en estos que están de rosado? Ahí hay electronegatividad y también el tamaño. Exacto. Tú ves aquí que es un átomo de hidrógeno y acá ves al átomo de flúor. Ahí radica la diferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, en el segundo caso, ¿qué factor entonces tú me dices que incluyes? Efecto Eh, Puede ser electronegatividad o también tamaño. y tamaño, ¿verdad? Entonces, te das cuenta que en el segundo caso hay 3 efectos. Efecto resonante, electronegatividad y tamaño. En el primer caso, ¿qué efecto vemos? ¿Qué factor vemos? Solamente efecto resonante. Entonces, en el segundo caso, vemos que hay más factores. Al haber más factores, entonces es un compuesto más estable, ¿verdad? Sí. Al ser más estable, ay, acá me falta espacio. Voy a escribir acá arriba. Al haber más factores, es más estable. Al ser más estable, ¿cómo Es es más. el más ácido, ¿verdad? Y entonces su respectivo vendría a ser menos base. Entonces, en el caso de arriba, ¿cómo sería? Sería. Eh, Todo lo opuesto, ¿verdad? Ujú. Entonces este sería, si abajo es menos base, entonces este sería más, Este, más más bajo, de, más más base. base. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que nos pedían? Nos pedían
El ¿Cuál es más más básico. básico? Entonces es correcto, como había dicho Luis. Ese es el compuesto de arriba. Entonces, para poder hacer el comparativo de quién es más base o quién es más base o quién es más ácido, tenemos que hacer un comparativo de factores. ¿Cuáles son esos factores? Electronegatividad, tamaño, hibridación, resonancia y efecto indutivo. Y entonces, a mayor número de factores, entonces más estable es nuestro compuesto. ¿Ok? En este segundo caso, vemos que hay no solamente efecto resonante, sino también electronegatividad y tamaño. Comparamos flúor con respecto al hidrógeno. Entonces, hay más factores. Eso me confiere más estabilidad sobre el compuesto. Al haber más estabilidad, es más ácido, por lo tanto, es menos básico. Es menos básico su respectiva base, ¿no? Y en su defecto, el compuesto de arriba tiene solamente un factor que le confiere estabilidad. No sería su efecto resonante, nada más. Podemos hablar en este compuesto, ¿podemos hablar de electronegatividad? No. ¿Podemos hablar de tamaño? Tampoco. Entonces solamente hay un efecto resonante. Entonces, si el compuesto de abajo vendría a ser el menos básico, el compuesto de arriba me tendría que resultar el más básico. ¿Jóvenes? ¿Dudas hasta aquí? ¿O hacemos la siguiente? ¿Hacemos la siguiente? Ya, la siguiente. Ah, la siguiente era vamos a ver, la F. Tenemos el CH, metilo, CH, cloro, carboxilato, y luego tenemos al metilo, CH, bromo y un carboxilato. Entonces, de nuevo, lo mismo. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, 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 profesor. Hola, Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dime, profesor? ¿qué efectos ves en el primer compuesto? En la primera veo la resonancia. Ok. Ujú, ¿En el segundo también? ¿En el segundo también? em, sí, también. Ujú, Ok, efecto resonante. Efecto resonante aquí, ¿verdad? sí, Aquí estoy ujú, marcando. Ya. SO2, sí. ¿Qué otro, ¿En qué otro factor hay en en el primer caso? La electronegatividad, el cloro y el bromo. Ok. Ok. Y luego, Em, creo que nada más, porque los dos tienen CH3. ya. Ahora, ¿qué otro comparativo puedes hacer aquí? El tamaño, De tamaño, ¿verdad? Tamaño y tamaño. Ok. Entonces, aquí, ¿cómo lo analizas? ¿Quién es más básico? yo creo que lo puedo analizar por el tamaño. ¿Ya? Entonces, Eh, entonces, em, entonces el cloro, como eh, yo lo voy a medir por su tamaño, o sea, por la electronegatividad o por el radio atómico, pero a lo mejor por el tamaño. ¿Puede ser por el ¿cómo lo, tamaño? cómo lo analizas? A ver, dime, cuéntame. Dime, ¿quién A sería? ver, en el caso del tamaño, el bromo es más grande que el cloro ¿Ya? y por eso, aumenta la acidez. Mm. A ver, sigue hablando, por favor. Me refiero a que, No, 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 sí, sí te entiendo, que a mayor tamaño, mayor acidez. Y entonces, y entonces el segundo compuesto sería más ácido. más ácido. Y el primero sería, y como
el segundo es más ácido, entonces o sea, sería más básico. Ajá, exacto. El segundo es más ácido, pero menos base, y el primero es menos ácido, pero más básico. Ya. Aquí siempre tenemos la duda, ¿no? De qué tomamos en cuenta. A ver, vamos por partes. Efectos resonantes son iguales en ambos casos, ¿ok? Luego, también en ambos casos tenemos electronegatividad, tenemos átomos electronegativos. Pero también que queremos evaluar, vemos aquí, es que los tamaños, ¿verdad? Entonces, si vamos a tener, si vamos a, aquí hay una discordancia, o sea, aquí tomamos en cuenta primero a la electronegatividad o tamaño. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta primero la electronegatividad, ¿ok? Y en segundo lugar, tomamos el tamaño. ¿Qué quiero decir? El cloro es más electronegativo. Entonces, el cloro va a traer hacia sí la carga negativa que se genera dentro del carboxilato. Entonces, es más electronegativo que el bromo, lo va a traer hacia sí la carga, entonces va a hacer a la molécula más ácida, ¿ok? Entonces, siempre que tengan esta duda, si tienes ahí efecto de electronegatividad y la del tamaño, entonces primero toma en cuenta la electronegatividad y entonces, si ya comparando electronegatividades son iguales o parecidas, entonces recién después haces análisis de tamaño. Pero primero siempre electronegatividad, ¿ok? Entonces, comparas cloro, bromo, ¿quién es más electronegativo? El cloro. El cloro va a traer más esa carga negativa que se genera dentro del carboxilato. Al atraerla más hacia sí, entonces va a ser al compuesto, su respectivo ácido, más ácido. Y entonces el bromo la va a traer hacia sí, sí, pero con menos fuerza que el cloro, ¿ok? Se dan cuenta que aquí la genera con más fuerza, en cambio el bromo la va a traer hacia sí, sí, pero con menos fuerza. Entonces, como el cloro va a traer hacia sí, entonces va a ser a su respectivo ácido más ácido. Y y entonces por defecto más ácido y por defecto entonces nos sale que este tendría que ser el más básico. ¿Ok? Siempre considere primero, si tienes ahí la disyuntiva de qué analizar entre electronegatividad y tamaño, primero considere la electronegatividad. ¿Ok? Entonces, en ese caso sería... Ahí, sí, ahí en ese ejercicio siempre hay dudas con respecto de qué considerar más. Si la electronegatividad o tamaño, considera primero la electronegatividad. Ok, de aquí de las 5 pasamos a la número 8. La número 8, voy a dejar de compartir. El número 8 nos dice, lo puedo hacer acá. Ordena los siguientes compuestos de un ácido fuerte a un ácido más débil. Acá nos están pidiendo lo opuesto. En el caso anterior, en las 5 nos pedían bases. Ahora en este ejercicio lo que nos están pidiendo son ácidos. ¿Ok? Entonces, vamos a copiar todos los compuestos. La 1, que es el etanol. La número 2, la etanamida. La número 3 y la número 4. Ok, entonces todos estos son ácidos. Y entonces en cada uno de ellos se va a llevar a cabo una reacción ácido-base. Ok, y entonces tenemos que escribir aquí a su respectiva base conjugada. Ok, entonces, ¿quién me dice la base, cuál es la base conjugada de estos compuestos? ¿Quién quiere participar? ¿Puedo ser yo, profesora? La uno. Ya, Sebastián, dime cuáles son todas las bases conjugadas de esos compuestos. Ah, todas, ya, sí. CH3, CH2 o menos, Ok, anión, disculpa. CH3, CH2, NH menos, negativa, la siguiente. CH3, CH2, S negativo, Ok, eh, y CH3, CH2, CH negativo. H2 negativo. Ok, entonces, no te vayas, Sebastián. Sí, claro. Tenemos aquí a los ácidos, tenemos que
hacer escribir a sus respectivas bases conjugadas. ¿Ok? Nos dicen cuál es el más ácido, cada uno de los que estoy marcando. ¿Ok? Entonces, Ujú. para hacer el análisis de esos ácidos, no vamos a trabajar con el ácido tal cual, sino con su respectiva base conjugada. ¿Ok? Entonces, tenemos que analizar. Vemos que en cada una de estas bases conjugadas se generan cargas negativas, ¿verdad? Cargas Sí, negativas. Entonces, lo que tenemos que analizar, dónde reside esa carga negativa y ver su estabilidad. ¿Ok? perfecto. Entonces, vamos a hacer el análisis de la estabilidad de esas bases conjugadas. ¿Quién es más estable? ¿Cuál consideras? ¿La número 3? ¿La número 2? Yo creo que por lo que usted dijo en el anterior problema hay que evaluar la electronegatividad. En O, este caso es diferente. En el caso anterior era por un tema de efecto inductivo, o sea, esa carga negativa ya está generada por el carboxilato. Voy a retroceder. No, no, no. Si retrocedo se va a borrar. no, sí, profesora, pero yo veo que está el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Sí, pero mira, Y los dos están en el mismo periodo. Digo, disculpe, no. en el caso anterior El tenías 8 esto, ¿verdad? claro, sí. Ujú. Tienes una carga negativa que se generó en el carboxilato. Y luego tienes al costado al halógeno. En cambio aquí es diferente, tienes la carga negativa que está sobre este átomo, ¿ok? Hay Ah, ya. un efecto directo. En cambio aquí, el efecto directo está sobre el carboxilato y luego hay una influencia por el halógeno que está al costado. En cambio aquí, vemos que la carga negativa está sobre el átomo y hay un efecto directo. O sea, vemos de que acá primero se evalúa la resonancia, luego la electronegatividad, pero aquí tenemos que evaluar el efecto directo que hay, esa carga negativa sobre ese átomo. Entonces, ahí tenemos que ver, pues, ¿no? ¿Qué genera la estabilidad de esa carga negativa? ¿Dónde se genera esa estabilidad? Que es diferente al caso anterior. ¿Se entendió eso? No se entendió, creo. Sí, sí, profesora, perfectamente. Ya, entonces, ¿quién sería más estable? Entonces, yo tengo que evaluar, ¿Qué factores ves acá? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué ves? A ver, oxígeno, nitrógeno, azufre, carbono. veo ¿Quién es el más grande? El tamaño, el más grande es el azufre. el azufre. En este caso sí tienes que considerar el tamaño. En el caso anterior, como ya era un halógeno que estaba, el halógeno no estaba incidiendo de forma directa sobre esa carga negativa, sino ya era un segundo paso. En cambio aquí vemos que es un primer paso. Entonces aquí sí tenemos que considerar el tamaño. ¿Ok? ¿Se entendió Ah, eso? Oh, no entiendo, profesora. O sea, usted me dice que en algunos casos mira, considero como jerarquía el tamaño. No, no entiendo. mira, así. Esta carga negativa está sobre esta zona del carboxilato. Primer Ujú. paso. Esta carga negativa está influida por este halógeno, el cloro, vendría a ser su segundo paso, ¿verdad? Sí. Carga negativa sobre el carboxilato, primer paso. Carga negativa sobre el cloro, segundo paso. Entonces aquí, si ves electronegatividad o efecto inductivo, como lo quieras llamar, porque es lo mismo, en cambio acá, vemos que la carga negativa incide sobre el átomo, entonces ese es el primer paso. Entonces ahí tú no puedes analizar, cuando es un primer paso, no analizas electronegatividad, sino analizas tamaños, ¿ok? Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Ok, profesora, sí, Entonces, sí. entonces ¿quién sería tu base conjugada más estable? El azufre. Exacto. ¿Por qué? Por, por el tamaño. Por el tamaño. Entonces este sería más estable. Entonces, descartamos a este compuesto, luego ¿quién le sigue? Entre oxígeno y nitrógeno. Ahí ya no puedes comparar, bueno, puedes comparar ¿qué comparas ahí entre oxígeno y nitrógeno? Puedo comparar la electronegatividad, Ya, y entonces ¿quién sería? el oxígeno. Orden uno, orden 2. Esto es por electronegatividad, esto es por tamaño,
Ok, luego ¿quién le sigue? El Nitrógeno, nitrógeno, carbono. Ok, ¿por qué? por más electronegativo. Más electronegativo y también porque tiene por más tamaño, ¿verdad? Y Ujú. finalmente el orden 4. Ok, entonces en función de eso, puedes decir quién es más ácido y quién es más básico. Sí. ¿Cuál es? ¿Qué me Eh, dirías? a mayor base, si es a una base conjugada fuerte le corresponde un ácido Exacto. débil. Y claro, y como el uno es más estable, entonces su ácido sería más débil. Ese sería como uno. ¿Cómo? Repite, por favor. Me refiero a que el azufre es más estable. Ya. Ese sería un ácido, un ácido más, es más ácido, es por eso que es más estable. Ya, ok. Ah, ¿hasta ahí está Entonces, bien? Y ahí cuando si es más ácido, su aquí más nos, ácido. espérate, A ver, aquí nos pide, aquí hemos evaluado la estabilidad, ¿verdad? sí. Hasta ahí, ya. Entonces, quien es más estable es el que tiene orden 1, luego le sigue el orden 2, 3 y el 4. El 4 es el menos estable, ¿ok? Ujú. ¿Qué habíamos visto de la teoría que les enseñó el profesor? Cuando la base conjugada es más estable, entonces su respectivo ácido es un ácido más fuerte. Eso es lo que nos habían enseñado en la teoría, ¿se acuerdan? Sí, sí. Acuérdense de eso. Cuando la base conjugada es más estable, por lo tanto su respectivo ácido es más fuerte. Entonces, ¿quién vendría a ser tu ácido más fuerte? Acuérdate de esto. Esto me enseñaron en teoría. El azufre. Exacto. Este tendría que ser el ácido más fuerte. Número 1. ¿Quién sigue? Luego sigue el oxígeno. El oxígeno. Voy a borrar esto. Porque hace rato cuando me contaste me lo dijiste al revés. Sí, sí, Luego, sí. ¿quién sigue? Ujú. El nitrógeno y luego el carbono. Exacto. ¿Ok? Entonces, recuerden, les piden hacer un comparativo de acidez de estos 4 compuestos. Tú no puedes hacer una diferenciación de estos ácidos tal cual te lo presentan. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Trabajar con la respectiva base conjugada para saber cuál es el ácido más fuerte. ¿Qué me indica la base conjugada? Tengo que hacer su análisis de estabilidad. ¿Ok? Tengo que hacer su análisis de estabilidad. Entonces, tengo mis bases conjugadas, tengo que ver dónde reside esa carga negativa. Y en función de esa carga negativa, yo determino quién es más estable. ¿Ok? Vemos que la carga negativa reside sobre el átomo de oxígeno. Carga negativa que reside sobre el átomo de nitrógeno, sobre el átomo de azufre y sobre el átomo de carbono. Entonces, ¿qué dijimos? Que en el caso de esta base conjugada, la carga negativa reside sobre el átomo de azufre. Y entonces el azufre es más grande que el oxígeno. Y entonces esa carga negativa está en un área más grande que el oxígeno. Al estar en un área más grande, esa carga negativa está más dispersa. Ya no está tan concentrada en un espacio tan chiquitito, no está tan compacta. Al estar en un área más grande, entonces eso le va a generar más estabilidad. Por eso que aquí yo le coloco orden 1. ¿Ok? Orden 1 porque es más estable. Ahora, descartamos este compuesto. Vamos con las siguientes. Oxígeno. Voy a hacer mi comparativo entre oxígeno y nitrógeno. Ahora aquí tomamos en cuenta las electronegatividades. Oxígeno es más electronegativo. Va a retener sobre sí misma esa carga negativa. Entonces eso también confiere estabilidad. Por eso le pongo el orden 2. ¿Ok? Por la electronegatividad del átomo de oxígeno. Luego, ¿quién le sigue? Hago el comparativo entre nitrógeno y carbono. Nitrógeno y carbono, bueno, pues el nitrógeno es más negativo, tiene más tamaño que el carbono, va a retener hacia sí la carga negativa, va a estar en un área un poquito más grande, entonces por eso que hay más factores, entonces es más estable, por eso le confiero el orden número 3. Y por defecto tenemos el orden 4.
Entonces, ¿qué nos habían dicho en la teoría? En la teoría nos habían dicho, cuando la base conjugada es más estable, entonces el ácido, su respectivo ácido es más fuerte. ¿Ok? Eso es lo que ustedes tienen que recordar. Base conjugada más estable, entonces su respectivo ácido es más fuerte. Entonces, dime, Sebastián. Profesora, y si el ácido conjugado es más estable, entonces su base es más fuerte. No, sería lo despuesto. Su respectivo ácido es más ácido, entonces la base sería la tendría menos fuerza. ¿Ok? Claro, entonces, mientras más el ácido conjugado sea estable, la base va a ser menos. No, repite, por favor. Ahí estás confundido, creo. Repite otra Sí, vez. sí, es que no sé cómo Escríbelo, decirlo. escríbelo y El, ahí escríbelo ahorita y yo te voy a esperar. Escríbelo y ahí me lo dices. De ahí lo dices. el ácido Escríbelo ahorita. conjugado, a eso me refiero, profesora, el ácido conjugado. Ácido conjugado que es diferente a la base conjugada. Es diferente. O sea, me refiero a que, ¿qué pasa si el ácido conjugado es más estable? Ya, ahora les pongo. Ya le tomaron la foto a esto porque voy a pasar a pizarra y se va a borrar. ¿Ya está? Ya está. Entonces, voy a pasar a pizarra. Yo tengo lo siguiente. Tengo mi ácido que pasa a una base conjugada. ¿Ok? Entonces, tengo ácido, este es mi primer caso, un ácido que pasa a una base conjugada. Entonces, si mi base conjugada es más estable, entonces mi respectivo ácido es más ácido y su base es la menos básica. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el caso del metanol que pasa a un metóxido. ¿Ok? Aquí estamos hablando de bases conjugadas. Ahora, ¿qué pasa si yo paso de una base a un ácido conjugado, como menciona el compañero? Entonces, si el ácido conjugado es más estable, entonces la respectiva base es más básica, es más fuerte, y su ácido vendría a ser más débil. Por ejemplo, acá ustedes tienen a esta amina. Ustedes ya saben, una base que va a ser aceptar este hidrógeno. Entonces esto pasa a NH3 más. ¿Ok? Por ejemplo, tienes acá un amoníaco, pasa a un ion amonio. Entonces, esto es como una mnemotecnia que yo tengo. Tengo, por ejemplo, me están diciendo cuál es el ácido. ¿Ok? Que en el ejercicio 5 nos preguntaron cuál es la base más fuerte. En el ejercicio, ¿qué ejercicio es este? El número 8, nos preguntan cuál es el ácido. Son completamente diferentes. ¿Ok? Entonces, en el caso del ácido, que es el ejercicio 8, nos piden, tenemos acá un grupo de ácidos. ¿Tenemos que analizar los ácidos como tal? No. Analicen a las bases conjugadas. Analicen las estabilidades de esas bases conjugadas. Entonces, la base conjugada más estable me dice que su respectivo ácido es el más fuerte. Entonces la base viene a ser la más débil. En el caso de las bases, acuérdense, la base lo que va a querer hacer, lo que va a hacer aceptar protones. Acuérdense, un ácido va a liberar, va a donar, una base va a aceptar protones. Entonces aquí yo tengo, si acá tengo una base, entonces su respectivo, después de una reacción ácido-base, va a tener un ácido conjugado. Entonces yo analizo. Tengo mis diferentes ácidos conjugados. Entonces el ácido conjugado más estable me indica que su respectiva base es la que tiene más fuerza. Y entonces su ácido vendría a ser el menos ácido. ¿Ok? Entonces siempre me guío por esto, es como mi mnemotecnia, es como mi resumen, y entonces en función de eso determino, ¿no? Hacer el análisis de bases conjugadas o hacer el análisis de los ácidos conjugados. Pero eso sí, para hacer el análisis de ácidos o bases, ahí hago un análisis más detallado, ¿no? De los factores, ¿no? Que ya sabemos que son 5 en cada uno de ellos para poder determinar las órdenes, ¿no? Las órdenes de estabilidad.
¿Ok? ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo era? ¿El nombre del compañero cuál era? Sí, sí, profesor, sí, 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 se entendió. Ya. Entonces, es como un resumen de todo lo que les han enseñado. Y entonces, para mí esto es como mi mnemotecnia. Ustedes tendrán otra forma de hacer el análisis, también es válido, es perfecto, pero dense cuenta de que cualquiera de las vías te da al mismo resultado. ¿Ok? Entonces, de este ejercicio, bueno, ya se borró todo. Entonces, ¿qué quedaba? ¿Qué era la más básica? No, la más ácida, ¿verdad? La más ácida era esta, la que le seguía era esta, 3 y 4. ¿Ok? Ya se borró la hoja, yo le dije que le tomen foto, no lo voy a volver a hacer. Y eso. Ok. Siguiente ejercicio, vamos a hacer la número... Un momento. Ok, la número... ¿Han hecho la número 9? ¿Han hecho la número 9? ¿Qué ejercicios han hecho? Me pregunto si la 5 y la 8 estuvo fácil, porque la idea es de que los profesores que estamos acá resolvamos aquellos ejercicios donde tuvieron dudas. Pero les pregunto, ¿han hecho la 10 o no hicieron? Perdón, ¿la 9 o no hicieron la 9? Respuesta. Ya. Sí, vamos por partes, ¿ok? Yo voy a hacer la A y ustedes van a hacer la B y C, ¿ok? Entonces, en la A, ¿qué les dicen? Perdón, en la 10, ¿qué les dicen? Dice, para cada uno de los siguientes compuestos, vamos a empezar con la 9, para cada uno de los siguientes compuestos, escribo la forma predominante a pH 3, 6, 10 y 14. Entonces, ¿quién me acaba de hablar hace poquito? Era un compañero. ¿Cómo te llamas? Darín. No, ¿cómo te llamas, perdón? Darling, perdón. Darling, voy a trabajar contigo, ¿ok? Está recontra fácil este ejercicio, así que no te preocupes si por ahí hay dudas. Pregunta, Darling. ¿Este compuesto es un ácido o una base? Es perfecto. ¿Ok? Ahora se va a llevar a cabo una reacción ácido-base. ¿Qué pasa con este ácido? ¿Va a perder o va a aceptar un hidrógeno? Entonces, ¿cómo sería su estructura? Ok. Carga negativa. Perfecto. Hasta ahí, perfecto. ¿Ok? Primero identificas a tu ácido y luego haces escribes a tu base. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué nos dice la pregunta? Nos dice, este es tu ácido, este es tu base. Otra forma de decirlo es, esta es la estructura del ácido o esta es la forma química del compuesto ácido. ¿Ok? Esta es la estructura de la base o es la forma química de la base. ¿Ok? Son diferentes palabras que te dicen lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice? Acá te dice la forma predominante. Se refiere a la forma química predominante. Creo que aquí le faltó la palabra química para poder entender un poquito mejor este ejercicio. Entonces, forma química predominante a diferentes pHs. ¿Ok? A diferentes pHs. Eso es lo que nos están diciendo. ¿Ok? Nos dicen, ¿cuál es la forma química cuando está a pH 3, a pH 6, a pH 10 y a pH 14? ¿Ok? Nos dice, ¿cuál es la forma química? Es decir, si es o ácido o si es básico. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la forma química a pH 3? Si es o ácido o básico. ¿Cuál es la forma química a pH 6? Si es o ácido o si es básico. A pH 10 y a pH 14. ¿Ok?
Entonces, tenemos aquí los pHs, luego que nos falta el pKa. El pKa nos está dando ahí como valor, que dice que es 4,8. ¿Ok? 4,8, 4,8, 4,8. Luego, en función de hacer los comparativos de estos valores, nosotros podemos determinar la forma del compuesto. ¿Qué quiere decir? Cuando el pH es menor, cuando ustedes hacen los comparativos de estos valores, ¿no? Darlene, ¿estás ahí? Sí, sí, Miss. Ya, 3, comparas estos valores. ¿Es mayor o menor? Menor. Okay. Cuando es menor el valor, entonces la forma que predomina es la forma ácida. O sea, está como la forma de CH3COH. Cuando cuando el pH es mayor que el pKa, solamente estamos comparando valores. 14 es mayor que el pKa, entonces la forma que predomina es la base. Entonces, su estructura viene a ser la la del anión. ¿Ok? Entonces, repetimos otra vez. Vamos a comparar valores de pH-pK. Cuando 3 es menor que 4,8, entonces eso me indica que corresponde a un ácido, que la forma del compuesto es ácido. Entonces, acá escribimos al compuesto. ¿Quién viene a ser ácido? Ese de acá. Cuando el pH es mayor que el pKa, entonces la estructura del compuesto viene a ser la base. ¿Quién es la forma básica? Esta de acá, el anión. Ok, Darlene, en el segundo caso, ¿cómo sería? Sería el 6 mayor que 8 y sería un poco más básica. Básica, entonces tendría la estructura del anión, ¿verdad? Sí. El segundo caso, También 10 mayor que 8 y más básica que la anterior. ok. Ahora dime tú. Acá tienes una forma ácida y 3 formas básicas. ¿Cuál es la predominante? Las que tienen más base, o sea, Exacto, la forma predominante me dice, para cada una de las siguientes escribió la forma predominante. Bueno, acá están cada una de las estructuras y de estas 4 pH, ¿cuál es la forma predominante? La forma básica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Determinar la estructura a cada pH. Ahí están sus estructuras o sus formas químicas a cada pH. Y luego, entre todas estas, ¿cuál predomina más? Bueno, pues la forma básica. ¿Ok? sí, ¿Entendió? sí me estaba fácil, ya veo. Ya. Ya ves, estaba Venga a fácil. A ver, comparar. ¿quién me hace la B? Ya. ¿Quién me hace la B? ¿Quién me dicta? Darle, díctame la B.